Bueno, pues muchas gracias a todos por venir a este acto de la Asamblea de Izquierda Unida. Hoy es un día muy importante para nuestra organización porque venimos a dar a conocer el libro de nuestro coordinador local, de Miguel Ángel Collado, que prácticamente todos lo conocéis, y en esta organización, pues entre todos lo hemos parido, porque hemos estado con él durante estos años de investigación. Incluso sacamos una garceta especial con uno de sus capítulos, y para mí personalmente pues es una gran satisfacción presentar esta tesina de Miguel Ángel y verla cómo se está vendiendo en las páginas web, la Casa del Libro, la buena acogida que está teniendo en librería, y sobre todo un orgullo porque lo ha hecho a su manera y como él quería, sin ayudas externas de administraciones, sin tener que pedir favores, y simplemente pues poniendo en valor su investigación, su trabajo y su dedicación a lo que es su gran pasión, que es la historia, y poner en valor pues la memoria de nuestros muertos. Yo, sin más, le voy a dar la palabra a Cristóbal García García, que es profesor de la Universidad de Huelva y le ha llevado la tesina a Miguel Ángel, y él va a hacer un poco una introducción y una contextualización de lo que es el libro de Miguel, que él después pasará. Bueno, sí. También disculpar a nuestro coordinador provincial, a Pedro Jiménez, que estaba puesto los carteles y le hubiera encantado estar aquí esta tarde, pero por problemas familiares pues no ha podido ser. Nuestro compañero Antonio Maillo también nos había dicho que le gustaría estar, pero bueno, él también por problemas personales al final se ha sentido indispuesto y no ha podido acompañarnos. Pero bueno, de todas maneras están con nosotros en mente y nos han trasladado también mucho ánimo, y sobre todo a Miguel, que ha estado esta mañana en Huelva en rueda de prensa presentando su libro, pues la fuerza para que siga adelante con su doctorado y nos siga regalando libros como este y trayendo a nuestra memoria pues la vida de todos los que nos han enseñado a luchar por la izquierda y luchar por un mundo mejor. Ya sin más le doy paso al profesor Cristóbal García. Muchas gracias. Bueno, se pueden ustedes imaginar la satisfacción que es para un profesor asistir o presentar el libro de un alumno, de las cosas más gratificantes que puede haber, que ya los alumnos vayan superándonos a los que hemos sido sus maestros. Yo conozco el trabajo desde el origen, cuando no era más que una idea en la cabeza de Miguel Ángel, sentado en la clase donde estábamos impartiendo los cursos. Él me habló de este proyecto, luego lo he conocido en su desarrollo, lo he conocido como un trabajo académico y ahora lo he conocido como un libro. Lo primero que quiero señalar es que ha ido ganando a lo largo del proceso de investigación, y la última lectura que he hecho del libro ha sido realmente muy emotiva, porque creo que se trata de un libro claro y directo, que yo creo que va a interesar al lector. Es un libro fácil de leer y al mismo tiempo es un libro que es un libro de historia en el pleno sentido de la palabra. Es decir, frente a tanto cronista y frente a tanto relato, se trata de una investigación en la que se ha recogido documentación que estaba en lo que se habían publicado en otros libros, otras versiones de estos acontecimientos, pero además se ha recorrido importantes centros de investigación, como el Histórico Nacional de Madrid, como el del Tribunal Supremo Segundo Militar en Sevilla, los archivos del pueblo, etc. Hay una cosa sobre la que en primer lugar quiero llamar la atención, y es que él, desde el punto de vista del método, y lo dice en el libro, se apoya en Thompson, que no es sino un marxista antropológico, un marxista, digamos, heterodoxo, cuando pareciera que el marxismo como método para la investigación empieza a ser denostado,
pues Miguel Ángel, sin ningún rubor, parte de ese tipo de análisis. Y ese tipo de análisis está presente en el libro. No se puede entender la violencia del 36 en Nerva si no se conoce lo que pasaron en las huelgas del 17 y del 34. No se puede entender la crisis de la minería sin entender lo que fue el crack del 29. Él lo dice en el libro, algo que nos parece que nos podía pillar a nosotros tan lejos como era el crack de Nueva York. El crack de Nueva York está reflejando el agotamiento del sistema capitalista, que luego intentará reponerse después de la Segunda Guerra Mundial a base de estimular el consumo, algo que en España era difícil y en Nerva mucho más difícil porque solamente había una actividad productiva, que era la producción minera, ¿no? Esos aspectos, esa visión histórica de los acontecimientos, él lo recuerda en el libro. Para Thompson, la clase social es un hecho, yo creo que es un hecho histórico, y esos acontecimientos él los explica con esa visión marxista, antropológica, heterodoxa, que echa mano de la historia y echa mano de la economía. Pero como buen historiador que es, Miguel Ángel no se cierne exclusivamente a ese método. Y él en el libro habla también, y con frecuencia, y lo verán ustedes, sobre todo en la segunda mitad del libro, habla de los testimonios de los personajes de la época. Yo creo que eso le da un valor muy importante desde mi punto de vista al libro. Miren, cuando yo estaba leyendo el libro para preparar esta presentación, estaba simultaneándolo con otro libro, con un relato, con una especie de biografía de un alemán judío, Siegfried Meyer, que se titula Mi resiliencia, que era una historia de un señor ya mayor que con 7 años fue capturado por los nazis y pasó su infancia entre Auschwitz y Mauthausen. Fue con su padre, su madre, murieron su padre y su hermana, y él empieza a hablar, empieza a contar su vida, rememorando lo que había sido su infancia anterior a esa detención. Imagínense un niño de 7 años en un campo de concentración. Tuvo que ser espantoso. Y él dice, lo he tenido que escribir. Dice, lo he tenido que escribir porque el objetivo de los nazis era convertirnos en nada. Dice, y la única manera de sobrevivir a la nada es contando nuestra experiencia y contando el terror que nos infligieron. Esa reflexión me venía a mí a la cabeza cuando estaba leyendo algunos de los testimonios de los que Miguel Ángel da fe, más o menos en la segunda mitad del libro. En concreto, dice este autor, si ninguno de los que han sobrevivido contara su experiencia, solo quedarían documentos, cifras, estadísticas, todo muy frío. Nadie comprendería el dolor, la soledad, el miedo, el horror. Es decir, es necesario contar la experiencia. Este chico fue luego adoptado por un republicano español que lo conoció en el campo de concentración, Saturnino Navazo, que se lo llevó a Francia y vivió con él en Francia. Por eso Miguel Ángel incluye en el libro a personas, gentes de las que se recogen sus testimonios, con rigor y honestidad, porque hacer historia oral no es fácil, hay que procurar que esos hechos que nos cuentan, para que la memoria no confunda, porque a veces la memoria nos confunde a nosotros mismos, sean contrastados con otros autores y otras fuentes. Y en esos testimonios de la gente y en esos listados de víctimas, el lector interpreta de una manera natural que hay un homenaje a quienes padecieron esa persecución en el año 36 y en los años subsiguientes. Sobre otros acontecimientos que escribe Miguel Ángel, como los sucesos de la Pañoleta, lo que hace es un relato único a base de manejar todas las interpretaciones que ha habido sobre ese acontecimiento. Las más recientes, desde la Legil Onduvilla, que ha manejado él
como referente en su libro a autores que habían escrito hacía ya tiempo como Spinoza. La guerra civil aparece en este libro en toda su complejidad. El mantenimiento del orden interno, la contención de los derechistas en el pueblo, la acción armada, la organización de la resistencia y algo tan importante como la organización de los abastos, algo que no era fácil en un sitio en Nerva, frente a, fíjense ustedes que cuando al comienzo de la guerra civil, el primer mapa que tenemos de las zonas ocupadas, la España cerealista es tomada por los golpistas, por los que se rebelan, con lo que eso suponía de garantizar el mantenimiento de la población y del ejército. Y la derrota. Si nosotros sabemos que la guerra se había perdido, obviamente lo sabemos, pero cuando uno se pone a leer el libro, parece que está reviviendo el ansia, la preocupación y la angustia de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Y entonces uno acaba pensando de que no pudo ser. No pudieron ser defendidos, no pudieron ser conservados los valores republicanos. No pudieron ser conservados. No pudieron permanecer. Al final no fue posible. Y no fue posible fundamentalmente porque lo que luchaba en Nerva era una milicia, no un ejército, era una milicia de mineros frente a un ejército organizado. Esa fue otra de las claves de la guerra civil, el hecho de que con los sublevados, con los generales sublevados, con Queipo de Llano, con Franco, con Mora, se levantaron la oficialidad del ejército, los profesionales del ejército. Pero para él, en el libro, la historia sigue más allá de la derrota. Miguel Ángel no pone punto final con la victoria de las tropas franquistas sobre Nerva y su población. Y entonces Miguel Ángel empieza a hablarnos de los niños y mujeres que tendrían que sobrevivir muchas veces sin el hombre de la casa, que había sido fusilado o había tenido que huir, y que era quien garantizaba el mantenimiento de la familia. Y muchas veces sobre esas mujeres viudas, sobre los huérfanos y sobre los hermanos de los que habían logrado huir o habían sido fusilados, caían importantes multas que hipotecaban a esa familia de por vida. Y nos habla de los mineros republicanos que lograron huir y que van a aparecer en el futuro, en un futuro inmediato, luchando en la zona republicana. Y algunos, con posterioridad a la guerra civil, luchando contra el nazismo en Europa. Y las venganzas que siguieron. Eso es lo más doloroso de la guerra civil. Se van a dilucidar cuestiones entre vecinos, como el linde del huerto que estamos discutiendo. Luego la guerra civil va a resolver esos conflictos. Los ganadores van a dilucidar a su favor esas peleas. Él hace un relato que a mí me recordaba, pensaba yo podía ser un relato de García Márquez, el relato de la historia del veterinario. Y más allá, que tienen ustedes en el libro y que además muchos me imagino que conocerán, y más allá de la derrota, el desempleo, el hambre y la miseria subsiguiente que se extendió por los años 40, por los años 50, durante décadas se extendió después de la guerra. A toda la represión sufrida debería unirse la penuria de los acusados y sus familias, de la que él habla, de la que él inicia, la derrota moral y el vencimiento espiritual de quienes perdieron la guerra, la inmensa mayoría del pueblo. El otro día en Bollillos, en una charla, dos charlas que compartíamos Miguel Ángel y yo, apelábamos a la dureza con que se trató la cuenca minera, que no se explica sino porque el 90% en muchas mesas de este pueblo en febrero del 36 votaron al Frente Popular. Cuando iban por el condado, las tropas franquistas iban buscando a nombres, a fulano, a mengano. Cuando vinieron a la cuenca minera no necesitaban buscar a nadie, iban contra todo el pueblo.
Esa fue la dureza de la guerra civil que Miguel Ángel relata. Yo voy a acabar, porque prefiero escuchar a Miguel Ángel, simplemente decirles que es un libro recomendable para cualquier lector, más recomendable para los lectores de Nerva. Ya he visto que muchos de ustedes ya tienen un libro. Reitero que está escrito con un estilo claro y directo, que se lee con facilidad. Diría en un lenguaje menos académico que es un libro cuya lectura engancha. Yo creo que van a aprender ustedes con este libro, y yo creo que lo que es más importante, más que lo que les va a enseñar, es lo que les va a enseñar a pensar y a reflexionar. Muchas gracias. Bien, por lo primero, agradeceros a los que habéis venido, que hayáis venido. Agradecerle a Cristóbal estas palabras tan emocionadas y emocionantes que me ha dedicado, y agradecerle a la compañera Isa, como siempre, que esté aquí presentando con nosotros este libro. Y bien, decía Josep Fontana, que es uno de los mejores historiadores marxistas que ha dado este Estado, que desde sus comienzos, en sus manifestaciones más primarias y elementales, la historia ha tenido siempre una función social, generalmente la de legitimar el orden establecido, aunque haya tendido a enmascararla, presentándose como una narración objetiva de acontecimientos concretos. Más adelante, ya casi al final del libro, que es un libro que ha formado a varias generaciones de historiadores ya, que se llama Historia, Análisis del Pasado y Proyecto Social, decía que nuestro mundo pide a los historiadores que participen en el esfuerzo común y que contribuyan en un tiempo de pronóstico sombrío a mantener la esperanza de que, como dijo Tom Paine hace más de 200 años, está en nuestras manos volver a empezar el mundo de nuevo. Por tanto, y siguiendo a este gran historiador, creo que está claro que no existe producción historiográfica sin un proyecto social, o si se quiere, político implícito. Y vamos a reflexionar un poco al respecto. No es lo mismo dedicarse a estudiar la vida cotidiana en las cortes de Isabel II o de Felipe el Hermoso, que dedicarse a hacerlo de la evolución o de la formación del proceso de formación de la clase obrera, que es una realidad social que es tan constatable como esta botella de agua. Obviamente, mi trabajo también tiene implícito un proyecto social y político, que es el que aspira a la proclamación de la Tercera República Española y a que esta Tercera República sea federal y socialista. Por este motivo, hoy estamos aquí en un acto de Izquierda Unida y no estamos en un acto del Ayuntamiento de Nerva. Por este motivo, le estamos presentando este trabajo en 2016 y no lo presentamos en 2013, ni en 2014, ni en 2015. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque quiero dejar bien claro que por coherencia conmigo mismo y con el trabajo que acabo de decir que tiene el proyecto implícito de un proyecto republicano, federal y socialista, no he ido ni al Ayuntamiento, ni a la Diputación, ni a la Junta de Andalucía, ni a ninguna de las instituciones del régimen que quiero tumbar a pedir ningún favor para hacer público este libro. Y al respecto quiero recordar una cosa. Yo soy militante de Izquierda Unida desde hace ya unos 10 años y mi organización, entre el 2011 y el 2014, estuvo en la Junta de Andalucía y entre sus competencias estuvo la de memoria histórica. Es posible, no lo sabemos, porque no se dio el caso, que si hubiera ido a la Junta de Andalucía a pedir favores, este libro se hubiera publicado mucho antes. No lo hice. Lo que sí hice fue corregirlo en 2015,
con el objetivo de presentarlo al concurso de estudios onubenses que la Universidad Internacional de Andalucía convoca año tras año. No lo gané. Puede ser que porque competí con otros textos que son más neutrales ideológicamente que el mío. O puede que porque mi trabajo tuviera menor calidad literaria, guión científica que el que ganó. Ni nos va ni nos viene. Después de esto, después de no haber ganado, presenté no el texto, sino una propuesta editorial a 2 editoriales, a Aconcagua y Muñoz Moya. Aceptaron la publicación ambas 2, pero yo elegí a Muñoz Moya, primero porque contestó antes que Aconcagua, y segundo porque es una editorial que estuvo en su origen fundada por exiliados, por republicanos exiliados en Francia, creo, y que por tanto es más afín al espíritu que quería imprimir en mi trabajo. En cuanto al libro, pues ya lo he dicho, y lo ha dicho Cristóbal también, es el resultado de mi investigación predoctoral. Lo defendí en 2012 y me costó muchas horas, primero de investigación y después de sentado delante del ordenador poniendo en negro sobre blanco todo lo que había aprendido. Aquí cuento, o lo pretendo, cómo fue el proceso de formación de lo que en ciencias sociales llamamos la conciencia colectiva o el sentir colectivo, o como lo queramos llamar, de la población nervense. Este sentir colectivo, a mi entender, se basa en las experiencias comunes, que son las que compartimos todos y todas. Por un lado, en el espacio social, que también compartimos, que no es otra cosa que el paseo, las calles, la plaza de toros, el teatro, y que en aquella época, que no había tele y que para escuchar la radio había que ir al bar, era mucho más importante que ahora. Ahora escuchamos la radio y vemos la tele cada uno en su casa, tranquilo. El capital ha conseguido eso, que cada uno esté en su casa más tranquilo que todas las cosas. Bien, en esta formación de la conciencia colectiva, como iba diciendo, jugaron un papel muy especial las luchas. ¿Y por qué digo esto? Porque las luchas, por un lado, suponen la unión de un montón de gente para luchar contra una compañía que era la que dominaba pues hasta el último reducto de la cuenca minera, hasta el último rincón, hasta el punto de que había guardiña, que era una especie de policía pagada por la compañía y que observaba a la gente y presentaba informes que otro día os enseñaré, pero que no tenían desperdicio. O sea, sabían hasta lo que comía cada uno, sabían hasta cuántos afiliados tenía el sindicato, la UGT, al día. O sea, no estamos hablando de 1984, estamos hablando de una cosa que pasó de verdad. Bueno, por este motivo, porque las luchas forman conciencia social, aquí vais a encontrar narrar, sin ánimo de rigurosidad, porque lo que me ocupa es la guerra civil, vais a encontrar narrar las principales huelgas de los primeros 70 años de dominación británica, que son las de 1888, el año de los tiros, la de 1913, la de 1917, en la que hubo muertos, y ahí tenéis los nombres. Quizás fueran la segunda vez que hubo muertos en una lucha de nuestra cuenca minera. La de 1920, que fue simplemente espectacular. La de 1934 y todas las del 36. En base a todas estas luchas,
el 14 de abril de 1931 habría una conciencia más o menos clara y distintiva y distinta de la del resto de sitios de nuestra Andalucía en nuestra cuenca minera. ¿Por qué era distinta? Pues ya lo he dicho, porque había mucha gente que había compartido unas experiencias, en unos casos traumáticas, en otros casos menos traumáticas, porque compartían todos los días el espacio social, porque compartían todos los días las penalidades de la mina, etcétera, etcétera. Así, el 14 de abril de 1931 había una conciencia más o menos clara de lo que era ser de Nerva. Y esta conciencia era de izquierda y se manifestó en todas las elecciones que hubo durante el periodo republicano por más de un 90% de los votos. A las primeras elecciones a la conjunción republicano-socialista, la segunda al PSOE y las terceras al Frente Popular. A partir de ahí, del 31, en diciembre del 33, cuando las izquierdas son desplazadas del gobierno del Estado y el PSOE se fracture entre los que optaban por una vía que podríamos decir insurreccional y otra que podríamos decir más moderada, que estaban representados o liderados por Largo Caballero en el primer caso y por Besteiro, Saborís y otros en el segundo, los nervenses empiezan a luchar otra vez contra la compañía. No lo habían hecho durante el primer bienio republicano por lealtad hacia su partido, que era el PSOE, y que era el principal sostén de la Segunda República, pero en 1933, cuando pierden las elecciones, se lanzan a luchar contra la compañía y nos encontramos con que, por ejemplo, un día de enero de aquel año, de enero-febrero, los mineros se niegan a salir de las minas porque para acabar con los alternos, que era un sistema de trabajo que reducía la jornada semanal en un día. O sea, si trabajaban 6 días a la semana, pasaron a trabajar 5, esto se implantó en 1930. Y bueno, os podéis imaginar lo que supone trabajar un día menos. Supone también cobrar un día menos. Para acabar con esto, se ponen en huelga, después vuelven otra vez en octubre del 34, cuando la UGT y la CNT llaman a la huelga. Y esta huelga de octubre del 34 siembra un precedente, entre comillas, de lo que vendría después, porque la represión fue sencillamente brutal. Hubo muertos en Nerva y en Sarbochea, en los enfrentamientos entre los mineros y la Guardia Civil, pero también hubo varios cientos de encarcelados, entre ellos todos los concejales y el alcalde del Ayuntamiento de Nerva, y también, por orden gubernativa, se desmocharon todos los ayuntamientos. ¿Qué es que se desmocharan? Es que los alcaldes y los concejales socialistas, que eran los que habían ganado las elecciones de 1931, las únicas elecciones municipales que hubo en la República, fueron desposeídos de sus actas, por decirlo de alguna manera, para poner a gente más afín al gobierno de Alejandro Lerroux, que inmediatamente después de la huelga de octubre del 34 lo hacen hijo predilecto en todos los ayuntamientos de aquí, en conmemoración o congratulándose por la actuación que había tenido el gobierno en la represión de la huelga de octubre del 34. Vuelvo a decir, la huelga de octubre del 34 es importante en Asturias y es importante en Huelva, quizá por el componente minero y porque los que habían vuelto a fundar el Partido Socialista y la UGT eran casualmente asturianos. Crescenciano Bilbao y Ramón González Peña eran dirigentes de la UGT en Asturias durante la dictadura de Primo de Rivera. Después de esto, en Nerva se instala una especie de calma tensa que explota definitivamente cuando
cuando en febrero de 1936 hay unas elecciones y vuelven a ganar las izquierdas, vuelven a ser los ayuntamientos desmochados, vuelven los socialistas y en este caso también los comunistas a los ayuntamientos, y por su parte los mineros vuelven a la lucha. Los presos de 1934 fueron amnistiados y los mineros vuelven a la lucha para que, además de ser amnistiados, vuelvan a sus puestos de trabajo. Y ganan, pero no se conforman con eso. Cuando las direcciones sindicales tratan de pactar con el gobierno, los mineros siguen en la lucha para terminar definitivamente con lo que acabo de decir antes del trabajo, con los alternos. Se desarrollan una serie de huelgas y llega el 18 de julio. Y en medio se habían elegido los comités paritarios, pero bueno, eso quedó sin efecto, obviamente, porque llegó el 18 de julio y los fascistas se sublevaron. Aquel mismo día se convoca una huelga, que es muy distinta a las demás, y se organiza una columna que es bastante conocida, tampoco quiero insistir en ella, y padecieron el destino porque todos los conocemos, que se encontraron en la Pañoleta con Gregorio Haro y fueron masacrados unos y otros detenidos y fueron asesinados el día 29 de agosto de 1936, 3 días después de que cayera la cuenca minera. Aquella misma noche del 19 de agosto, he dicho el 19, a la noche del 19 al 20 de agosto, cuando aquí a Nerva llegan las noticias de lo que había pasado en la Pañoleta, no antes, es cuando arde la iglesia. ¿Y por qué arde la iglesia? Porque la iglesia es un símbolo que es un símbolo de los arzados, de los que estaban haciendo lo que estaba pasando en aquella España. También, por iniciativa del Ayuntamiento, del Frente Popular, se detiene a lo más significado de la derecha local, pero no nos engañemos, no era para castigarlo, era para evitar que fueran asesinados como fruto de las pasiones que se estaban viviendo en aquellos momentos, que no tenían que ser pocas. Imaginaros hasta dónde tiene que llegar la situación para que un grupo de personas decida ir a meterle fuego a una iglesia. Desde entonces pues, se organizan los abastos, se organiza la defensa y ante la necesidad de obtener comida, pues salen grupos de mineros al Madroño, a Aracena, a Cortegana, a los pueblos de la sierra, donde había comida, a requisarla. A una población que estaba en torno a las 20.000 personas y que iba incrementándose a medida que el fascismo conquistaba un pueblo. Cuando conquistaba un pueblo, la gente huía y se venía a la cuenca minera. En un contexto en el que no había comida. Entonces, imaginaros la situación. Además de esto, pues intentaron contener el avance de los franquistas y salieron a combatir a Valverde, al Emparme, y organizaron un tren militar y un etcétera que podéis ver en el libro y que tampoco me voy a extender en ello. Y así pasaban los días, la angustia iba creciendo y llegó el 26 de agosto y Nerva se rinde. Nerva se rinde porque, como bien ha dicho Cristóbal, un grupo de mineros casi sin armas difícilmente pueden enfrentarse a varios batallones militares apoyados por el aire con aviones y apoyados con infantería. Nerva se rinde y se produce una huida al campo
de las que algunas personas consiguen llegar a la zona republicana, se enrolan en las milicias, y hay algunos que incluso montan su propio batallón, que es el batallón Río Tinto, y que en breve sabremos más cosas de ellos. Esto es una huida también desesperada. Enrolarse en las milicias después de haber visto lo que había pasado en Nerva suponía morir o morir hoy o morir mañana, pero al fin y al cabo morir. Algunos de estos caen en manos de Franco ya al final de la guerra, en marzo de 1939, y pasaron por campos de concentración, por las peores cárceles que nos podamos imaginar, y nos encontramos en los testimonios, en los consejos sumarísimos, con que muchos no llegan ni a un mes. Muchos se mueren allí por enfermedades derivadas del hambre, por las condiciones higiénicas que había en aquellas cárceles. Piénsese que el sistema penitenciario español estaba pensado para albergar a 10.000 presos. Y había muchos más, varios cientos de miles más, de los que se podían albergar. O sea, imaginaros que aquí estamos metidos día y noche, 4 o 5 veces las personas que estamos aquí, haciendo las necesidades que tengamos que hacer, comiendo, bebiendo, llorando. Eso padecieron los combatientes. Otros no pudieron llegar a la zona republicana y se quedaron por aquí y organizaron guerrillas. Con una eficacia, por decirlo de alguna manera, que provocó que en marzo de 1937, cuando ya, piénsese que Nerva y la Cuenca Minera caen en agosto del 36, varios meses después, el gobierno franquista, tiene que declarar el estado de guerra en esta provincia y lo mantiene en esta provincia, en Badajoz y en Sevilla. Y lo mantienen hasta después de que se acabe la guerra, que fue en abril de 1937. Se habla de que estábamos en retaguardia, de que esta zona estaba en retaguardia. Pero había gente que estaba seguía intentando combatir el fascismo, y hay testimonios hasta de casamientos en el monte. Algunos, obviamente, se entregaron en invierno del 37. Imaginaros cómo tiene que ser pasar un invierno por esos cerros, casi sin ropa, casi sin comida, y se entregaron creyéndose las promesas de clemencia que le hacía llegar la Guardia Civil, que lo pasaban aviones y le mandaban octavillas diciéndole que si se entregaban y no tenían delitos de sangre iban a ser clementes con ellos. Algunos se lo creyeron, se presentaron a los cuarteles de la Guardia Civil y en unos casos los matan, en otros casos pasan por campos de concentración por 1000 penalidades y en otros casos pues los asesinan. Los menos se pudieron exiliar y con ello no empezó una alegría. Imaginaros lo que es dejar atrás un pueblo y hay casos en los que nunca volvieron a ver su pueblo. Y los que quedaron en Nerva pues tampoco lo tuvieron mucho mejor. Padecieron hambre, las enfermedades, desempleo, asesinatos arbitrarios y al final de todo, ser marcados de por vida nada más que por ser de Nerva. Todo esto que acabo de decir no hace otra cosa que dar traste con el proceso social que vengo comentando, que es de formación de una clase obrera consciente y combativa en nuestro pueblo, y lo hizo de una forma tan vil y brutal que nos lo podríamos imaginar solo si tuviéramos en cuenta a los que viven en Gaza, a los refugiados sirios que van huyendo de la guerra, a los saharauis a los que todos los años les mandamos comida, y al fin y al cabo a todos los que padecen el terror que los poderosos nos imponen a los pueblos cada vez que les conviene. Por tanto, lo que cuento en este trabajo no es otra cosa que una historia triste. La historia de los nervenses que no hacían otra cosa que soñar con un futuro digno, se esforzaron en ello
de forma colectiva y, aunque conocían lo que era la represión, tuvieron el peor de los destinos. Muchas gracias. Una pregunta a ambos dos, si hace falta, porque se existe un poco el debate, porque yo cada vez que os cuento esto que me he contado ahora, me sorprendió y me sigue sorprendiendo todavía. Hace un montón de años, en los años principios de los 80, vino aquí, yo creo que por primera y única vez, a dar un meeting Nicolás Sartori. Y cuando terminamos, pues, el alcalde de entonces, Octavio y yo, creo que éramos los tres solos. Bueno, fuimos a comer con él, la gente de la conoce, pero ya y hablando en la conversación de la comida, hablando lógicamente de estas cosas, de Nerva y de la guerra, la historia de Nerva, pues Nicolás Sartori me dijo una cosa que me quedó perpleja, me sorprendió enormemente, al mismo tiempo que me llamó tu posición, y después lo escucho más veces, y incluso creo haberlo leído. Y yo lo comento mucho porque es algo que yo quisiera que ustedes lo comentabais, si habéis escuchado, si sabéis que es verdad, si podéis confirmarlo, y es que tan relevante pudo ser la columna minera que pudo torcer el giro de la historia del país. O sea, la columna minera del Recinto pudo perfectamente, si llega a cumplir su objetivo, cambiar el destino de la guerra civil. Y yo digo, bueno, España con lo grande que era, que solamente la columna minera del Recinto pudiera haber torcido, yo de luego sí lo entiendo, lo puedo comprender, que pudiera haber, si llega a lograr su objetivo, en la guerra civil española, en vez de ganar la Francia, lo que era ganar la República, eso me sorprendió y me sigue sorprendiendo. Eso lo hago para que ustedes lo comentéis, incluso si puede haber un debate al respecto. La columna minera muy difícilmente podía cumplir su objetivo. La columna minera eran una serie de mineros que lo único que tenían era dinamita, 500 kilos de dinamita, que como tal no es un arma, y muy pocas armas más. Difícilmente hubiera podido conseguir su objetivo. Los que fueron a la pañoleta. Aún así, además, se piensa que a lo que se estaban enfrentando, en realidad, era a un ejército profesional, que no eran los 15 que dice la mitología franquista que acompañaron a Queipo y que en 2 días ya tenían tomada Sevilla entera. Eso es mentira. Trataban de enfrentarse a varias columnas militares que estaban sembrando el terror en Sevilla. ¿Habrían conseguido cambiar la historia de España? Pues eso es hacer historia ficción. A lo mejor se hubiera conseguido cambiar la historia de España si el mismo 18 de julio el gobierno le hubiera entregado las armas al pueblo, si los dirigentes del PSOE, en vez de tener miedo, hubieran fomentado una rebelión en el Marruecos español y el franquismo hubiera tenido que enfrentarse en 2 sitios a 2 rebeliones. Es difícilmente precisable, no podemos asegurar que eso pasara. Sin lugar a duda, hubiera sido un buen golpe a Franco. Pero yo creo que, siendo realistas y contando con lo que tenían, con lo que había en las manos, creo que era muy difícil que consiguieran aquello. No creo tampoco creo yo que Sevilla se vuele entera con 500 kilos de dinamita. Además, para volarla entera hay que rodearla. Y ellos iban por un sitio nada más. En cualquier caso, aquellos días lo que había era un descontrol en el que nadie sabía lo que estaba pasando, y yo creo que lo único que podría haber cambiado el rumbo de la historia hubiera sido que el gobierno, el mismo 18 de julio, le hubiera entregado las armas al pueblo y el pueblo se hubiera defendido. Pero claro, eso no lo hace ningún gobierno. Y no se las dio. ¿Tú quieres decir? No, yo, vamos, por intervenir. Básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho
Miguel Ángel, cuando uno ve los mapas de la guerra civil, lo que uno nos explica es cómo dura tanto la guerra civil. Es decir, el avance, que estaba Alemania, Italia detrás, Hitler mandando ayuda, Franco en concreto. Es decir, y es verdad también lo que dice Miguel Ángel. Yo creo que el origen de la guerra civil es un hecho natural que solo se le puede achacar a quienes dieron el golpe de Estado. Fueron los militares, en concreto un grupo de generales. Ahora, dicho esto, es verdad también que la República tuvo un comportamiento débil al final. Era una República debilitada. Fíjense ustedes, cuando se forma el Parlamento, el Congreso de febrero de 1936, el grupo mayoritario en ese Congreso es el Partido Socialista y, sin embargo, no va a haber en el gobierno socialistas hasta que Largo Caballero, ya en la guerra, asume la presidencia del gobierno. Es decir, los socialistas, con una cierta frivolidad, entendieron que había que dejar gobernar a los republicanos para que cuando los republicanos fracasaran, ir ellos a por todo el poder. Y eso debilitó a la República. Hay una anécdota que ilustra mucho esa dejación, y es cuando el 17 de julio por la noche, Casares Quiroga, el presidente del gobierno, un hombre, en fin, pusilánime, retraído, abandona la presidencia del gobierno y un periodista le pregunta: señor presidente, se oye por ahí que los militares van a levantarse. Y contesta él: si los militares van a levantarse, yo voy a acostarme, que es muy tarde. Una frivolidad. Y al día siguiente teníamos un golpe de Estado. Cuando, pues Miguel Ángel dice, ¿por qué no la rebelión en el norte de África? ¿Por qué no bombardear las plazas del norte de África que se habían sublevado, donde estuvo el origen? Hubo dejación. Ahora, una vez que empieza la guerra, los oficiales, sobre todo a raíz del 34, la oficialidad, estoy hablando de la gente que tenía el mando, de los capitanes, los tenientes, los comandantes, los oficiales, se levantan de una manera muy mayoritaria. Y frente a eso, lo que hay en el otro lado es algo que nunca quiso constituirse, o que tardó en convencerse de que había que constituirse en un ejército, por tener el halo romántico de la milicia, pero el halo romántico de la milicia era algo muy débil para enfrentarse a un ejército. En fin, yo tengo una visión mucho más pesimista de lo que dice Sartorius, con todos mis respetos. Es decir, yo creo que la guerra se empieza a ganar poco a poco desde el principio. He dicho antes, tienen la España cerealista, eso era clave. Inmediatamente tienen toda la cuenca siderometalúrgica, toda la cuenca cantábrica siderometalúrgica. Eso era clave para la guerra. Esos son los frentes primeros que van ganando los sublevados. Habla. Quiero hacer una pregunta al autor. Yo quiero traerme tu historia, tu investigación, Miguel Ángel, al presente. Me gustaría, si es posible, que me hicieras una similitud, porque sé que diferencia hay muchas y distancia todavía más, entre la consolidación de esa conciencia colectiva de la que tú has hablado y de la labor que hacen los historiadores en recuperarla y contarla, con la situación o la consolidación de esa conciencia colectiva del 15M o de los refugiados. Dime si hay algo que se parezca, alguna similitud o que la historia nos haya enseñado, o algo que podamos comparar. Hombre, si una cosa tiene la historia es que lo que no podemos hacer es predecir. Y estamos hablando de dos modelos sociales muy distintos. El capital, lo dije antes, ha sido capaz de meternos a todos en nuestras casas y ha sido capaz de que no compartamos experiencias en común. Experiencias, y te estoy hablando de experiencias, cosas tan simples como ver una película en el cine. La tele hizo que los cines fueran cada vez menos útiles. La popularización de la radio hizo que la gente no tuviera que ir a Arba a escuchar las noticias.
y a comentarlas. O sea, estamos hablando de... además de esto, perdimos una guerra. Y después de haber perdido una guerra, es muy difícil, perdimos una guerra en la peor de las condiciones. O sea, había otras dictaduras antes, pero el movimiento obrero se había mantenido más o menos vivo. Y era un movimiento obrero como el que no hemos conocido, en el que las casas del pueblo eran sitios de reunión habitual. Allí se iba a escuchar la radio, se iba a comentar las noticias, pero también se iba a leer o a tomar copas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos perdido, con la guerra, perdimos también elementos de solidaridad horizontal que no hemos podido recuperar todavía. Entonces, la gente no está acostumbrada a luchar. Y eso lo ha hecho muy bien el capital. La gente no está acostumbrada a luchar, pero no está acostumbrada a luchar porque no está acostumbrada a compartir experiencias. Pues las experiencias las vive cada uno en su casa y más tranquilo y más a gusto que un arbusto, ¿no? Como se suele decir por estos lares. El 15M intentó ser una explosión de indignación, pero que no se pudo canalizar. Y yo veo difícil que se canalice precisamente porque no estamos acostumbrados a compartir experiencias colectivas. Entonces, estuvieron allí, yo no sé cuánto tiempo estuvieron acampados en Madrid, algunas semanas, ¿no? Pero es que en los años 30 no son una semana las que estaba la gente luchando. Y los que estaban en Madrid acampados comían todos los días, ¿eh? Pero es que es duro, aunque comas todos los días, es duro estar acampado. Bueno, aquí hay unos cuantos que no lo pueden confirmar. Es duro. Y comes todos los días. Pero la gente se aburre. Se aburre porque no está acostumbrada a eso. Eso lo hemos perdido y yo creo que una de las cosas que más urgentemente tenemos que recuperar desde la izquierda, política y social, es eso. Es aprender a compartir esos espacios de socialización y de experiencias compartidas que hemos perdido porque perdimos la guerra, pero no solo porque perdimos la guerra, sino porque el capital estableció una serie de mecanismos para que nosotros estemos cada uno en su casa y cada uno se preocupe por lo suyo. Nuestros abuelos tenían muy claro que las soluciones a los problemas, que eran de todos más o menos el mismo, eran colectivas. Nosotros no lo tenemos tan claro, ¿eh? Nosotros no y eso que somos la generación mejor preparada de la historia.